Rara vez en la historia de la medicina las condiciones estuvieron más maduras para una investigación fructífera de una enfermedad que ahora se sabe que tiene abundantes bacterias tanto en la sangre como en los ganglios linfáticos inflamados y que son cultivables, teñibles en un portaobjetos de microscopio y fácilmente obtenibles en especímenes de autopsia. Yersin y Kitasato, ambos científicos calificados, tenían equipos y suministros de laboratorio portátiles con los cuales resolver el misterio de la causa de la peste. Yersin había trabajado con Émile Rouault en los laboratorios de Louis Pasteur en París y Kitasato había trabajado en los laboratorios de Robert Koch en Berlín, donde descubrió la bacteria del tétanos. Bienvenidos todos a la vara de Asclepio. Hoy revisitamos este video de la saga de la plaga, la controversia del descubrimiento del patógeno de la peste negra. La historia moderna de esta enfermedad nace en 1894, cuando Alexander Yersin aísla la bacteria causante de la enfermedad en cultivos y la identificó en el microscopio. Esto permitió una identificación en el laboratorio para un diagnóstico preciso de la enfermedad, así como de la comprensión de lo que se quería investigar. El crédito por descubrirla recayó en Alexander Yersin en junio de 1894, en Hong Kong, en la epidemia de esa época. Sin embargo, no todo el crédito se le puede atribuir a Yersin, porque su rival Shibasaburo Kitasato, el bacteriólogo japonés, enviado por el gobierno para investigar la causa de la peste, también estaba compitiendo con él. Yersin se le conoce como el underdog. Llegó 3 días después que Kitasato. Él se acompañó solamente por un grupo de asistentes, solo en la Indochina francesa, con un microscopio, un esterilizador y suministro de cultivos. Kitasato era todo conocido, famoso en esa época. Ya había sido reconocido por otras investigaciones. Yersin, al contrario, era un hombre tímido, callado, de poca expresión, y tenía la desventaja de ser francés en una colonia británica. Se relató que en una reunión de los dos durante una autopsia de Kitasato, Yersin se sorprendió mirando que Kitasato estaba examinando la sangre en lugar de los bubones. Yersin le sugirió a través de un intermediario que revisaran las adenopatías. Finalmente, en una misma temporada, ambos hombres encontraron bacterias que designaron como la causa de la enfermedad. Yersin sí lo diferenció, que hizo una correcta descripción y consistente descripción del bacilo gram negativo, mientras que Kitasato se desmoronó finalmente en un montón de dudas e inconsistencias en la descripción, sugiriendo que sus muestras estaban contaminadas con el neumococo, pero que él tampoco pudo tener claridad de si efectivamente vio el diplococo o si se vio la contaminación, y sus técnicas no fueron reproducibles cuando se seguía a pie de la letra la descripción que él hizo, al contrario de lo que Yersin informó cuando escribió para el Instituto Pasteur la bacteria con el nombre de Yersinia pestis. Pasó por varios títulos antes de ser catalogado de manera post-mortem como la Yersinia pestis. Finalmente, Alexander Yersin dejó Francia y se quedó a vivir en toda la Indochina y en Vietnam, de armar la salud pública en ese país, y es recordado hasta el día de hoy. El nombre del organismo, como les comenté, sufrió varios cambios, desde Bacterium pestis en 1900, Bacillus pestis en 1923, y adquirió la nueva denominación Pasteurella pestis, que se mantuvo hasta 1970, que fue cuando cambió definitivamente a Yersinia pestis. Y así como recordamos la memoria de Alexandre, tú también no te olvides de dejar el like, suscribirte al canal, compartir este video y dejar tu comentario o consulta de esta nueva revisión que estamos haciendo. Vamos allá. En las memorias de esa época, del médico James Lawson, que era el jefe, por así decirlo, que estaba representando a Inglaterra en la colonia en Indochina y estaba a cargo del servicio médico colonial en Hong Kong,
cuando ocurrió el brote y la epidemia, estaba a cargo del cuidado del hospital que estaba en el barco de Hong Kong. Y él fue el encargado de recibir a Kitasato y él fue muy cordial con Kitasato cuando llegó. Y de hecho está muy conocido que se apresuraron en la publicación de los primeros hallazgos de Kitasato. Entonces, la excitación de Johnson y Kitasato por la identificación del bacilo los llevó a publicar las primeras observaciones y de ahí empezaron a aparecer las primeras inconsistencias porque después al comparar con el trabajo que presentó Yersin fue cuando se encontró la gran diferencia. Entonces, si bien Yersin, como ya les dije, había sido el underdog, se mantuvo trabajando solo, haciendo autopsias y en verdad la anécdota que se cuenta es que él se hizo una cabaña solo para poder trabajar y tuvo que coimear eh, a las policías que se encontraban en Hong Kong para poder llevarse cuerpos para hacer autopsias. Y de esa manera él pudo conseguir cuerpos para poder identificar y lograr hacer su estudio. Cuando él llegó a Hong Kong, lo que más le llamó la atención era la gran cantidad de ratas muertas que estaban en las calles. Y él sugirió que podría haber una correlación entre las ratas con la patogénesis, la diseminación y la evolución natural de la enfermedad, que hasta ese momento no se podía saber, era totalmente desconocido. Con el descubrimiento de Yersin, la mortalidad, si bien es cierto, uno hubiese esperado que se hubiese logrado una drástica disminución de la mortalidad, no fue así, porque si bien se logró identificar un primer suero de vacuna, tenía una gran cantidad de efectos adversos. Y eso hacía muy complicado su administración y su difusión global. Sí siguió el desarrollo de vacunas con el paso del tiempo, pero no fue hasta la llegada de los antibióticos hasta que realmente se logró reducir satisfactoriamente la mortalidad, que empezaba en muchos pacientes la letalidad de la epidemia de Hong Kong, que llegó al 90% casi. De los infectados se logró bajar la mortalidad en las épocas sucesivas con la aparición de los antibióticos, principalmente la sulfa, la streptomicina, lograron grandes reducción de la mortalidad. Con streptomicina se logró la reducción más importante hasta el 7% de mortalidad. Y de ahí en más, en verdad, con los tratamientos actuales no se ha reportado nuevamente una crisis o una epidemia de la plaga con una mortalidad muy grande. Ya, la plaga se comporta como una zoonosis propiamente tal, pero involucra muchos animales que están en su ambiente natural relacionándose con las personas. Entonces no está erradicada del mundo. Esta enfermedad está presente hasta el día de hoy, generando grandes epidemias en India, principalmente, con una mortalidad altísima. Una de las epidemias más conocidas, la de Bombay, después que ocurrió la de Hong Kong en 1896. Entonces, esta enfermedad no es para quedarse de todas maneras tranquilo, porque según lo que se ha estudiado, las mutaciones de la Yersinia pestis durante su evolución ha sido la que ha generado la facilidad para resistir o generar un brote epidémico, que hasta ahora no ha vuelto a ocurrir, en gran parte por el desarrollo tecnológico de la humanidad también. Pero en los países donde se vive todavía la pobreza, la poca higiene, es todavía un problema que está latente y no se puede eh, considerar que el riesgo ya ha desaparecido por completo. Y el miedo a esta enfermedad llega tanto tiempo eh, afectando a la humanidad durante toda su historia, que los relatos son desde la época justiniana, incluso antes, la época de los griegos, con la peste, las descripciones de la peste de Atenas en el siglo V, con Justiniano,
la peste negra de la Edad Media, un brote mortal donde se llevó al tercio de la población mundial. Y los brotes que siguieron en Hong Kong en 1894 y en la India en 1896, posteriormente en 1902, 1906, hasta que finalmente se logró desarrollar la investigación a través de un comité científico que logró poder entender cuál era la fisiología, la patogénesis de la enfermedad, cómo ocurría realmente. Y ahí sí se pudieron encontrar todas las cosas que se podían tratar y evitar para poder contener la enfermedad y así evitar los brotes. Entonces, la historia de la plaga y el descubrimiento de la Yersinia pestis es una tremenda historia para recordar y para no olvidar de dónde venimos y de no olvidar que somos seres humanos, de no olvidar lo susceptible que somos y no olvidar el comportamiento heroico de científicos, de médicos y de personas que se arriesgaron a buscar el origen del problema, aún pensando que podrían también involucrarse y enfermarse y morir. Entonces esa actitud es demasiado potente para olvidarla y dejarla de lado. Personalmente considero a Yersin como un ídolo en ese sentido, y una persona que no sé por qué me trae a profunda reflexión cada día que me acuerdo de él y de su historia. Para las personas que quieran también conocer más, hay libros dedicados a él. En el occidente no hay mucha literatura, creo que un libro de la peste, pero hay otro que es de la peste y cólera, que relata de un autor francés, que relata de forma desordenada entre los capítulos la historia de Alexander. Trata de hacernos entender la personalidad que tenía él, que es una personalidad muy compleja de entender. Porque qué es lo que lleva a una persona que está en la meca de la infectología y bacteriología de su época, dejar todo botado por ir a investigar e irse a vivir a la China, a Indonesia, a Vietnam y quedarse ahí toda la vida y dejar de lado todo el reconocimiento científico mundial que él había logrado. Y quizá una de las cosas que más me impactó de la historia de él es leer que falleció 40 años antes de que yo naciera. Y 40 años, creo que yo actualmente tengo 42 años. Entonces siento que ha sido muy poco el tiempo que ha pasado. Y eso es lo increíble de pensar que la medicina ha tenido un desarrollo científico tan a pasos agigantados que nos cuesta comprender. Y yo creo que de repente tenemos que acordarnos que tenemos que dar pasos antes de seguir corriendo. Así que bueno, espero que les haya interesado esta revisita a este video de la saga de la plaga. Este momento como más entre revisitar el principio y reaccionar y conversar lo que hemos podido comentar en este video y en la historia que se quiere transmitir. Así que espero que se hayan entretenido mucho. No olviden seguir nuestro canal y de a poquito vamos a reactivar paso a paso los videos y que pasen una muy buena noche, día, tarde o mañana. Saludos a todos, vareros de la vara de Asclepio. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao.